Nunca cambió su naturaleza porque Hebreos 13:8 dice, Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Dios fue hecho carne para así poder morir y redimirnos del pecado. Por eso es que se cambió para ser hombre. Vemos en San Juan 12:20 que los griegos habían oído de Él. Ahora, no hay hombre que pueda oír de Él que a la vez no arda su corazón por verle, como Job y los profetas de la antigüedad. Todos querían verle. Entonces estos griegos vinieron a verle. Llegaron con Felipe, el cual era de Betsaida, y le dijeron, Señor, deseamos ver a Jesús. Los griegos querían verle, pero no podían verle, porque Él estaba en el templo de su humanidad. Dios estaba en Cristo, reconciliando el mundo a sí mismo. Ahora, hallamos que en esto, estos griegos no le podían ver, y noten las palabras que Jesús les expresó después. Él dijo, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. En otras palabras, ellos jamás podrían verle a Él en ese cambio, en la máscara en que estaba entonces, porque Él estaba velado en carne humana. Pero cuando este grano de trigo cayese en tierra, entonces produciría a todas las razas. Él fue enviado a los judíos desde luego en aquel tiempo, pero este grano de trigo tenía que caer. Dios velado en carne humana, oculto a los incrédulos, pero siendo revelado a los creyentes. En Juan capítulo 1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y le vimos, el unigénito del Padre, lleno de gracia. Ahora, en el principio era el Verbo, o sea, la palabra. Una palabra es un pensamiento expresado. En el principio, Él ni era Dios. Ahora, nuestra palabra Dios en inglés el día de hoy significa un objeto de adoración. ¿Cuán confuso es para la mente? No puede hacer un Dios de otra persona, usted puede hacer un Dios de cualquier cosa. Pero en el Antiguo Testamento, en Génesis 1, en el principio Dios, la palabra usada allí es Elohim. Elohim significa el autoexistente. ¿Qué gran diferencia hay entre la palabra Elohim y nuestra palabra Dios? Elohim significa el autoexistente. Nosotros no podemos ser autoexistentes. Nosotros no podemos ser todopoderosos, omnipotentes, omnipresentes ni omniscientes. Elohim expresa todo eso. Nosotros no podemos ser eso. El árbol que uno adora como Dios o el edificio, esas cosas no son autoexistentes. Así que Dios en el principio era vida, el ser eterno. En Él habían atributos, y aquellos atributos llegaron a ser palabras, y la palabra o el Verbo llegó a ser carne. Jesús fue un redentor, y redimir significa traer de nuevo. Y para poder traerlo de nuevo tenía que estar en algún lugar para ser traído acá otra vez. Entonces pueden ver que toda la gente que no podrá ver esto, toda la gente no podrá ver esto porque no todos estuvieron allá en el principio en el pensamiento de Dios. ¿Ven? Fíjense en los sacerdotes. Cuando ellos le vieron expresarse exactamente justo con la palabra lo que Él era, ellos dijeron es Belcebú. Eso mostró en dónde estaba su naturaleza. Estaba en el pensamiento moderno del día. Pero cuando la prostituta, a la cual Él encontró en la entrada y le dijo, le mostró su señal de Mesías al decirle lo que ella había hecho. Ella dijo, Señor, me parece que eres profeta. Sabemos que el Mesías, cuando Él venga, Él nos dirá todas estas cosas. Ella estaba reconociéndolo a Él como el Mesías, el ser ungido, por cuanto Él cuadraba con las calificaciones escriturales. ¿No lo pueden ver ustedes? Los dos pedazos de papel se estaban uniendo. Sabemos que cuando el Mesías venga... Ahora, Dios quizás tuvo que mezclar esto y aquello para que la campana tuviera cierto sonido, así como el que moldea las campanas. Pero cuando Jesús se dio la media vuelta y dijo, yo soy el que habla contigo, y no hubo ninguna expresión como Belcebú, ella dejó su cántaro de agua, corrió a la ciudad y dijo, vengan y vean a un hombre que me ha dicho todas las cosas que he hecho. ¿No es este el mismo Mesías? ¿Ven? Ahora, ¿qué hizo eso? De juntar la antigua escritura con la experiencia que Jesús le estaba dando a ella. ¿Qué produjo? Produjo el Mesías. ¿Y notaron ustedes? Rápidamente sus pecados fueron perdonados.
por cuanto en el principio ella era redimible, por cuanto ella estaba en el pensamiento de Dios en el principio. Por lo tanto, ella fue redimida o traída nuevamente cuando ella vio la expresión de la Escritura manifestada de Jehová, lo que Él era, lo que Él es. Ahora, cuando Jesús vino, si Él hubiera venido con el mensaje de Noé, eso no hubiera funcionado. Construir un arca y salir flotando. Eso no hubiera funcionado. Pero eso, Noé fue una porción de Dios. Él actuó en una forma muy peculiar, porque Él era peculiar. Su mensaje era raro, por cuanto era la palabra siendo hecha manifiesta. Él no hubiera podido venir con el mensaje de Moisés, por cuanto eso no hubiera funcionado. Moisés fue una porción de Dios, hecha manifiesta. Él fue la palabra expresada para aquella hora. Pero Jesús no pudo venir de esa manera. La Biblia no dijo que Él vendría de esa forma, pero cuando Él llegó a la escena, expresando exactamente como el Testamento había dicho que Él sería expresado, entonces todos aquellos que eran redimibles lo creyeron, por cuanto ellos eran los pensamientos de Dios, los atributos de Él allá en el principio fueron hechos carne y redimibles y fueron traídos nuevamente a Dios. Mas a todos los que le recibieron les dio a ellos potestad de ser hijos de Dios, por cuanto ellos eran redimibles. Ellos estaban desde el principio en la expresión. Si pudiésemos parar aquí por un momento, si fuera posible, y pensar en eso, en esta noche, del mensaje de la hora, los pensamientos expresados de Jehová. Nos es dicho que antes de la fundación del mundo, que nuestros nombres fueron colocados en el libro de la vida del Cordero. Entonces podemos ver los dos partidos, como dije al principio, porque uno es tan raro para el otro. Así tiene que ser, siempre fue así siempre ha sido, y así siempre será. Él fue el Verbo, y el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros.